Abrazo grande para todos, mis saludos, feliz de poderlos bendecir en los próximos minutos a través de la palabra y de todo lo que Dios tiene para nosotros. Así que contento de que compartamos los próximos minutos, que desarrollemos el tema que vamos a desarrollar. Me gustaría que nos pudieran contar de dónde nos están recepcionando, de dónde nos están viendo, de dónde, y si nos están viendo y nos están oyendo de manera correcta. Así que realmente feliz de que podamos compartir este tiempo, de que podamos ser parte, ¿no?, de todo esto que Dios está haciendo, de la forma en la que Dios está hablando a las naciones. Así que la verdad de que con muchísimo entusiasmo, con una actitud, ¿no?, de poder experimentar todo lo que Dios nos quiere hablar. Así que vamos a estar hablando de escatología, vamos a estar hablando de un tema crucial. Hemos comenzado a hablar un poquito sobre la situación actual, ¿no?, en la que nos encontramos y de tratar de contrastarlo con la palabra. Así que quiero pedirles que puedan tomar el link. Créanme de que tenemos un día extraordinario en la palabra. Créanme de que Dios nos va a hablar, nos va a mostrar cosas grandes y ocultas que estaban ahí en la palabra. Y tengo que pedirle de que podamos estar atentos, de que no se nos vayan a escapar nada de lo que Dios tiene para nosotros. Quiero saludar ahí a Víctor, que nos está saludando desde las Islas Canarias. Un abrazo gigante, sé que se está conectando gente para poderla saludar, que nos puedan estar contando de dónde nos están viendo. Un abrazo gigante para la gente que está conectada con nosotros, en donde quiera que sea. Quiero darle unos minutos para que puedan, para que puedan enviar el link, ¿no?, donde haya que mandarlo, a través de Facebook, WhatsApp, Instagram. Vamos a estar hablando un tema complejo. Comenzamos a hablar de la situación actual, justamente del escenario mundo. Estuvimos hablando un poquito y explicando, ¿no?, que lo que está ocurriendo a nivel mundial de alguna forma está escrito, tenía que darse de esta manera. Y bueno, así como se han dado cosas en el pasado que estaban escritas, también se está dando esto que también está escrito. Estuvimos hablando un poquito sobre la situación de la iglesia, que todo esto de alguna forma la encuentran a la iglesia de manera sorpresiva, ¿no? La iglesia se sorprende de cosas que están ocurriendo. Otros intentan cancelar lo que de alguna forma Dios le está dando curso porque está escrito. Quiero mostrarles de que muchas cosas están escritas. Quiero saludar ahí a Blanca, que nos está escribiendo desde Málaga. También nos escribe David, el apóstol David Aguirre. Un abrazo gigante allá para Piura, en Perú. Un abrazo grande. Y bueno, la gente que se sigue conectando con nosotros y nos está escribiendo, quiero decirles de que realmente se los ama, de que están en nuestro corazón. No podríamos mencionarlos a todos. Ahí Leticia está conectándose, Agustín también, que dentro de muy poquito van a contraer matrimonio, así que los felicitamos desde acá por todo lo que están viviendo. Justo creo que no vamos a poder celebrar la boda porque era justamente dentro de unos días, el mes que viene. Y bueno, también decirles de que he leído el mensaje y de que sé de que lo vamos a tener que posponer, por lo menos la celebración. No sé si el acto en sí mismo, porque creo yo que la boda, el matrimonio se puede llevar adelante, a no ser que se haya arrepentido alguno. No, es una broma. Así que un abrazo gigante para todos ahí en Málaga, nuestra Málaga, la tierra que amamos. Justamente ahí fue en Girola, Mijas. Un abrazo para todos, grande. Saludamos ahí a Adriana Bravo, que se comunica con nosotros, también nos está saludando desde California. Un abrazo grande para la gente de Marbella, que también nos está saludando, de tantos lugares, ¿no? De tantos lugares. No podemos saludarlos a todos, pero ahí está tanta gente, ¿no?, que se conecta con nosotros. Un amigo al que amo mucho, también ahí está, Carlitos Escobar también, que se conecta con nosotros. Un abrazo gigante ahí en Los Ángeles. Y bueno, tanta gente linda que nos está saludando y comienza a conectarse. El tema del que vamos a
he recibido muchísimos mensajes por Facebook con respecto al tema que hemos estado desarrollando. Estuvimos hablando de la perspectiva, ¿no? De la perspectiva mía bíblica con respecto a todo lo que está ocurriendo a nivel mundial. Estuvimos hablando de todo lo que creo yo que está pasando. Sabemos, yo les decía en el video pasado de que no creo bajo ninguna circunstancia que lo que esté ocurriendo sea de carácter natural. Sé de que está permitido por Dios, pero también reconocemos de que hay una operación, hay un autor material detrás de todo, que es el ser humano, ¿no? El ser humano tiene que ver con políticas, con filosofías, con ideologías de vida, con conceptos del mundo que no son nuevos para nada. Yo les mencionaba en el video pasado de que esta forma de pensar es una cuestión que nos llevó a la Primera y a la Segunda Guerra Mundial, y que nos ha llevado a todo esto, ¿no? Una forma de innovar tristemente de la guerra, de todo lo que tiene que ver con las políticas de superpoblación mundial, con las políticas de administración de los recursos naturales, con las políticas que de alguna forma se están implementando a nivel mundial, que tienen que ver con todo lo que pueda suponer el hecho del no desarrollo de la humanidad, ¿no? Por eso las políticas en los colegios, por eso vemos o entendemos todo lo que está pasando con lo que se quiere hacer el 14 de mayo, de que hay un convenio mundial, hay un pacto mundial justamente en Roma, auspiciado por la religión oficial de aquella nación, donde el Papa está a la cabeza, y vemos nosotros que de alguna forma se va a celebrar lo que se conoce como el pacto educacional, ¿no? Donde se quiere llegar a la idea de que definitivamente se puedan poner de acuerdo los gobiernos del mundo, el liderazgo mundial, para darle una línea a la educación mundial, y dentro de esa línea lo que le llaman de alguna forma las normas de convivencia, la evolución dentro de la ciudadanía y demás. Sabemos nosotros de que eso incluye el hecho, ¿no?, de una apertura o una perspectiva diferente de lo que es la familia, el matrimonio, porque el aborto, la intervención del desarrollo del feto, porque sabemos de que todo eso tiene como fin el hecho de que el ser humano se deje de reproducir. Sabemos que al formatear al ser humano desde niño a través de la enseñanza en los colegios, la idea es formatearlos para que no se reproduzca, para que la raza humana no se siga reproduciendo. Por supuesto que es una política, es una forma de pensar, y yo no diría una política, yo diría que una corriente pensante infernal, muy complicada, porque está, incluso ahora nos estamos dando cuenta, y yo se los voy a mostrar por la Biblia, de que esto está por encima, ¿no?, de los líderes que el pueblo ha votado, está por encima. Por eso en muchas naciones que pasa, países, que la gente se está como de alguna forma rebelando contra los gobiernos de turno, pero déjenme decirles algo de que va a llegar un momento donde los propios gobernantes no van a poder hacer nada, porque lo que gobierna una nación no son los políticos que nosotros hemos votado, sino que los que gobierna una nación es de alguna forma la moneda. Es los vínculos con el capitalismo son los que gobiernan una nación. Si no hay capitales, si no hay dinero, si no hay recursos económicos, si no hay administración financiera, por más gobiernos buenos que tengamos no se va a poder hacer. De hecho, para una muestra un botón, la situación política de nuestros países en Latinoamérica. Entonces necesitamos entender las cosas, pero de una perspectiva más alta aún, para que podamos aportar, para que podamos traer soluciones. Déjenme decirles algo a través de la Biblia, de que no basta con oraciones a la altura de la circunstancia en la que nos encontramos. Por supuesto de que las oraciones son fundamentales, son parte del fundamento, pero no va a bastar con eso, iglesia, amigo, usted que me está escuchando, no va a bastar con buenas intenciones humanas, porque de alguna forma el planteamiento mundial ahora nos va a demandar a otras dimensiones. Por eso quiero mostrárselos por la Biblia, y quiero mostrarles cronológicamente dónde nos encontramos. Por eso es que he tomado la decisión, la gente que me conoce un poco más sabe de que mi materia, de alguna forma, a lo que Dios nos ha llamado es a trazar una línea escatológica para mostrarle a la iglesia del Señor Jesucristo en la tierra, a la humanidad, en qué situación de verdad nos encontramos. Nos da mucha pena
nos da mucha pena que la palabra escatología es una palabra que en la iglesia ni siquiera se escucha, ¿no? La iglesia, cuando se le habla de lo profético, la iglesia cree, o nuestro liderazgo interpreta, que es darle una profecía a una persona. Entonces, decirle de alguna forma lo que le depara mañana la vida, eso quiere decir de que tenemos una perspectiva de lo profético netamente doméstica, ¿no? Pero necesitamos hacer un trabajo escatológico. O sea, necesitamos meternos en la profecía, pero en un nivel donde podamos situar a la humanidad en la situación en la que nos encontramos. Entonces yo quiero aportar algo, estuvimos hablando algo en el video pasado, yo les recomiendo ver el video pasado para que luego podamos trabajar y podamos aplicar esto. Y déjenme contarles algo rápidamente para que lo podamos entender, ¿sí? Quiero darle la última oportunidad para que reenvíe esto, porque la gente que no capture lo primero, se quede en una parte, va a ser muy difícil entender. Y la parte profética es complicada. La parte dura, la línea dura de lo profético en la Escritura, en el Nuevo Testamento lo escribió, o Dios se lo encargó a Juan. Sabemos que el apóstol Juan es el encargado de escribir de alguna forma la línea dura de la parte profética, un libro incomprensible para la raza humana. De hecho, la propia Biblia describe de que Juan, ¿no? y los ángeles incluso lloraban diciendo quién será digno de desatar todo esto. Sabemos nosotros de que es de alta complejidad el poder entender todo lo que ahí está plasmado, pero ahí está la voluntad de Dios accesible. Es otra dimensión, por supuesto, de comprensión, es otro nivel de revelación, y la Biblia lo aclara. Antes de entrar al libro de Apocalipsis, la propia Biblia lo aclara. La Biblia dice: esto para la mente que tenga sabiduría. Esto es para la mente que tenga sabiduría. O sea que entendemos de que es para una dimensión de ser en Dios que ha desarrollado y que ha alcanzado una determinada experiencia en esa comunicación con el Padre para poder entender el lenguaje de Dios. Por eso es que es tan incomprensible, por eso es que nadie quiere entrar ahí, por eso es que nadie quiere desarrollar lo que ahí está de alguna forma plasmado, y nos encontramos con una desinformación tan como la que nos encontramos. Enfrentar esto solamente con oración sería más o menos como enfrentar una tercera guerra mundial con onda, con palos, ¿sí? Sería como no estar en ningún caso a la altura de lo que verdaderamente nos está demandando la circunstancia. Necesitamos que no solamente primero se entienda, sino que una vez que se entienda, podamos poner a los hombres, de alguna forma, darle lugar a los hombres, de alguna manera, que van a ser los que Dios va a utilizar en este tiempo. Yo voy a hablárselo con lujo de detalles en los próximos minutos, porque vamos a mencionar cosas que necesitamos entender. Apocalipsis 17:9, ahí está Juanjito, como siempre, ayudándome, y le voy a pedir que me asista con los versículos que yo mencione, solamente para que nadie se nos vaya a confundir. Apocalipsis capítulo 17, verso 9, esto para la mente que tenga sabiduría, ¿sí? Es importantísimo entender esto, como la Biblia también hay cosas escritas que dicen que solamente, por favor, si tienes inteligencia. En el libro de Job, ¿no? ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba los cielos y la tierra? ¿Sí? Entonces necesitamos trabajar fuertemente en lo menos trabajado en este tiempo, la parte escatológica. Déjenme explicarles algo rápido que no puedo dejar de decirlo. La iglesia del Señor, la iglesia de Cristo, no estoy hablando de los conglomerados de personas, ni estoy hablando de diversas religiones, no estoy hablando ni de evangélicos, ni de mormones, ni de testigos de Jehová, ni de islámicos, ni de budistas, ni de nada de eso. Estoy hablando de la iglesia de Cristo en la tierra. La iglesia de Cristo en la tierra tiene escatología. La iglesia de Cristo en la tierra tiene patrones escatológicos grabados en su mente y en su corazón. Y déjenme explicarle, porque eso hace que la iglesia tenga la dirección correcta, y lo que hace que sea la iglesia es justamente eso, la dirección correcta. La dirección correcta hace de que un conglomerado de personas sea la iglesia de Jesucristo, porque la iglesia de Jesucristo tiene una línea trazada por el Espíritu Santo. Por eso es que no podemos, sería una contradicción
hablar de la iglesia y que no sea entendida en el tiempo, que no entienda verdaderamente una palabra tan extraordinaria como la parte escatológica. Y nos encontramos con una pobreza escatológica dentro de la iglesia que está superditada en los mejores casos a que algunos esperan la venida del Señor, otros no la esperan, otros no saben si la tienen que esperar o no la tienen que esperar, otros no saben cuándo se va a dar, otros han llegado decir, bueno, eso no va a pasar nunca porque ya llevamos 2000 años de iglesia y eso nunca ocurrió. Entonces, no se sabe qué va a pasar con la tierra, que si vamos a habitar la tierra toda perpetuamente o eternamente o no la vamos a habitar. Y nos encontramos con ese tipo de cosas y nos encontramos incluso con un liderazgo más atrevido que dice, no vamos a hablar de eso porque a lo que a nosotros nos importa hoy es que estemos bien, es la economía, es que la iglesia pague siga, o sea, que el circo siga adelante, ¿no? Entonces necesitamos de alguna forma fijar los patrones escatológicos. Voy a decirte algo y yo quiero que lo anoten ahí, por favor, para que no nos olvidemos de que lo dije. Sin escatología no hay visión, es imposible. ¿Qué es lo que trazo cuando no hay escatología? Trato una ambición humana, trato una ideología humana. Entonces yo trato las cosas de acorde a mi perspectiva. Pero para eso, por eso necesitamos de la parte escatológica. Y la parte escatológica es la que estudia, ¿no? Escudriña los acontecimientos futuros de la mente y del corazón de Dios. Sencillamente eso, porque hay gente que dice, bueno, es que ni siquiera hemos escuchado jamás qué es escatología. Entonces necesitamos trabajar en eso. Creo profundamente, lo primero que voy a decirles es que creo profundamente que estamos a punto de terminar un periodo llamado gracia. No hay que ser un gran erudito para saber eso, para conocer eso, de que nos hemos gastado los 2000 años, ¿sí? Los 2 días de Dios, los 2000 años, por favor, humanos, los 50 jubileos que describe la Biblia, llámele como usted quiera, porque todos esos conceptos son bíblicos, voy a repetirlo, los 2 días de Dios, los 2000 años de gracia o los 50 jubileos. Son 3 expresiones bíblicas con respecto al tiempo que estamos viviendo. Los tres perfiles, las 3 formas de llamar este tiempo nos indican de que estamos a punto de cumplir de alguna manera el periodo de lo que conocemos como el periodo de la gracia. Estamos en el 6º día donde Dios tiene que terminar al hombre sí o sí. O sea, Dios tiene que terminar en el 6º día. 6º día sabemos porque de Adán hasta Abraham pasaron 2 días o 2000 años. No es como algunos creen de que hasta que Dios no termine a todos, Dios no vendrá el fin. No. Déjenme decirles algo, el tiempo está cronometrado. Hay un tiempo establecido para terminar al hombre y hay un cupo de los que han de ser salvos y hay un cupo de los que han de ser transformados de alguna forma que necesitamos, por favor, entender. Necesitamos entender eso. El tiempo que Dios ya estableció, por favor, para trabajar con el ser humano. Entonces, cuando entendemos eso nos damos cuenta nosotros de que estamos al borde de que eso se termine. Pero tampoco podemos decir que esto se va a terminar mañana, porque cronológicamente nosotros sabemos de que lo primero que tiene que pasar es de que se tiene que terminar el tiempo de la gracia. Y para que el tiempo de la gracia, o cuando el tiempo de la gracia se termine, la novia se da por terminada. La novia, no el pueblo evangélico, sino la novia. Por favor, la novia que está sobre la faz de la tierra. Una vez que se detiene, por favor, una vez que se ha terminado ese tiempo, ¿no? Ese tiempo de señal, sabemos nosotros inmediatamente, por favor, de que la novia está terminada y lista para casarse. La Virgen está preparada para casarse. Eso tiene que ver con lo que llamamos la transición de la novia, donde va a pasar de ser novia a esposa. Pero ese acontecimiento profético no puede llegar hasta que no se produzca una operación que la Biblia llama como los 5 meses, ¿sí? La Biblia le escribe esto como los 150 días, como uno de los primeros ay. Todo ese periodo se tiene que dar ahora en el tiempo, inmediatamente, por favor, en el futuro. Ahora, lo que yo quiero explicarle para que nosotros entendamos entonces qué es lo que tiene que pasar. Proféticamente estamos esperando lo que conocemos como el rapto, ¿no? Como la toma de la novia de la tierra, de los que alcancen a estar terminados en este tiempo de gracia. Pero ahora lo que voy a explicarle es en el tiempo que nos encontramos ahora para que encontremos
una respuesta a todo lo que nos está pasando de carácter mundial. Primeramente, tenemos que ir al libro de Apocalipsis capítulo 6 para poder entender rápidamente algunos conceptos. Voy a hacer un repaso rápido, ¿sí?, dentro de lo que se pueda, porque es un tema complicado. Quiero que luego todas las preguntas que surjan, ¿sí?, en el futuro, ustedes me las puedan hacer a través del chat y vamos a intentar responderlas. Pero por supuesto que esto no lo podemos hablar en una sola vez. Lo primero que tenemos que analizar es Apocalipsis capítulo 6, porque sabemos de que el libro de Apocalipsis está compuesto por varios factores. Sabemos que está compuesto por bloques de 7. La Biblia lo describe de esta manera. El primer bloque es un bloque el que se conoce, ¿sí?, justamente como lo que llamamos los 7 sellos. Inmediatamente después de los 7 sellos vienen las 7 trompetas. Nosotros técnicamente o espiritualmente nos encontramos en la primera fase. Nos encontramos en lo que llamamos la operación o el desarrollo de los 7 sellos, donde están incluidos en el capítulo 6 lo que conocemos como los jinetes apocalípticos. Voy a leérselo para que lo entendamos. Yo voy a intentar de alguna forma analizarlo juntamente con ustedes y de alguna forma traer luz sobre la situación de los diferentes escenarios, porque recuerde que la Biblia, cuando fue escrita, es tan compleja que fue escrita para trabajar en los diversos escenarios. Número 1, el escenario iglesia, muy importante. El escenario Israel, ¿sí?, nación. Número 3, el escenario político. Número 4, el escenario militar. Número 5, el escenario natural. Número 6, el escenario sociedad. O sea, está diseñado Dios, y con tanta minuciosidad y exactitud, de que lo ha diseñado Dios para que podamos entender los diferentes escenarios. Yo voy a intentar saltar del escenario social, que es el que nos interesa, al escenario iglesia continuamente para traer luz sobre Apocalipsis 6. Vamos a analizar Apocalipsis 6, 7 y 8 en la lección de hoy. Por supuesto que no podemos verlo todo, pero vamos a analizar rápidamente algunos conceptos. Esto se desencadenó en un tiempo importante, por favor, y préstenme toda su atención. Quiero que tomen nota también, y seguramente esto va a haber que verlo en varias oportunidades. Dice: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí uno de los 4 seres vivientes con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo para vencer. Miré aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo para vencer. 3. Cuando abrió el segundo sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. En el primer caballo blanco nosotros vemos de que de alguna forma esto ya se desató, este movimiento, ¿no?, de este primer sello, y vemos nosotros de que este movimiento con respecto al caballo blanco ya está sobre la faz de la tierra. Sabemos que el caballo blanco es una sombra y una figura del cabalgar del Evangelio por la tierra. Pero lo que nos llama la atención, por favor, es de que el Evangelio, porque mucha gente va a decir, bueno, pero ¿por qué el Evangelio que esto, Apocalipsis capítulo 6, se desencadena ahora y, no y en realidad se desencadenó hace 2000 años cuando Cristo murió en la cruz del Calvario? Déjenme contarles algo. Si ustedes analizan la historia del Evangelio, se darán cuenta de que a principios del 1800, no se olviden de esa fecha, porque ahora van a entender algo conmigo en Apocalipsis capítulo 8, pero a partir del 1800 comenzó un desarrollo del Evangelio totalmente diferente. Comenzó una manifestación. Sabemos, escuche esto, que en los últimos 200 años el Evangelio sobre la tierra ha hecho más que en los últimos 2000. O sea, que todo lo que se ha hecho, escuchen esto, el 90% de lo que se ha hecho apenas en 200 años, ¿sí? Prácticamente, escuchen esto, el 90% y el otro 10% se hizo apenas en 2000 años de trayectoria. Por eso es tan importante entender de que esto comenzó de alguna manera a desarrollarse hace 200 años atrás, lo que yo estoy describiendo. Lo importante de todo esto es, número 1, cuando leemos la Biblia, es entender de que la Biblia está llena y plagada de sombras y figuras. Todo el libro de Apocalipsis es toda una herramienta de sombras y figuras y de parábolas muy difícil de entender si no tenemos los sentidos entrenados. Pero también necesitamos entender de que no es literal y de que no está cronológicamente, por favor, ordenado. Está hecho de esa manera para que no lo entienda cualquiera, que no tenga el corazón correcto, para cualquiera que no tenga la motivación correcta y para cualquiera que no ame de verdad.
porque la Biblia dice que las cosas que están reservadas, por favor, están reservadas para los que aman. Ahora, escuchen esto. Entonces, número 1, vamos a ir rápido, por favor. Muchas de estas cosas yo las he ministrado, pero quiero llegar al capítulo 8, donde vamos a hablar de la situación actual, que no lo he ministrado nunca. Por favor, no lo he ministrado nunca, sino que ahora lo voy a comenzar a ministrar y es interesantísimo y es realmente glorioso. Pero miren esto, miré entonces el caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco y le fue a dar una corona y salió venciendo para vencer. Entonces vemos nosotros de que la Biblia habla de un cabalgar diferente del Evangelio por la tierra, el caballo blanco. Y dice que el que lo montaba tenía un arco y le fue a dar una corona y salió venciendo para vencer. Yo sé que en muchos casos a la gente le han enseñado que el caballo blanco tiene un significado negativo, pero déjenme contarles. Recuerden lo que les dije hace un momento, que la Biblia ha sido diseñada, sobre todo esto, para apuntar a los diferentes escenarios. Acá hay un mensaje para la iglesia, pero acá también hay un mensaje para la política mundial, también hay un mensaje para la economía, también hay un mensaje para la sociedad, pero aquí sobre todas las cosas hay un mensaje para la iglesia. Yo me voy a centrar, he dicho, en el mensaje primeramente para la iglesia y luego vamos a intentar desarrollar el mensaje, por favor, con respecto a la sociedad. Estoy hablando de escatología. Dice, y miré aquí un caballo blanco, el que lo montaba tenía un arco. Fíjese por un momento, está hablando de un cabalgar del Evangelio sobre la tierra y está hablando de alguien que tiene un arco. Sabemos que un arco es un arche, es alguien que de alguna forma fue puesto para peritar, fue puesto para diagramar, fue puesto para trazar medidas, para enseñar. Un arche, que es un arquero, son aquellos con los que se tuvo que enfrentar José. La Biblia dice que en Génesis capítulo 49, Jacob cuando oró por José, ¿sí?, un hombre de Dios, la Biblia dice de que Jacob dijo de que los arqueros lo asaetearon. Está hablando de alguna manera, escuchen esto, está hablando de alguna manera de que quienes lo asaetearon a José eran justamente, como ustedes saben, los arqueros, los encargados de ayudarle a planificar y a diseñar la vida, que eran parte de su familia, fueron los que de alguna forma lo asaetearon. Ahora, la Biblia dice de que ellos tienen un arco, no vamos a entrar en detalle ahí, pero está hablando de gente a la que Dios le ha dado un nivel de autoridad. Podríamos decir de que yo soy un arquero, usted como ministro es un arquero de Dios y esperemos que tengamos todo lo que tiene que tener un arquero. Porque una de las cosas que tiene que tener un arquero, aparte del arco, porque el arco es un regalo de Dios, es un don que Dios nos entrega. Pero luego lo que nosotros nos tenemos que ganar, si usamos bien el arco, son las saetas o las flechas. Nosotros tenemos que tener la aljaba llena de flechas. Ahora, la Biblia dice de que este movimiento religioso mundial del que está hablando el capítulo 6, verso 2, es un movimiento que tiene arco pero no tienen flecha. O sea, están hablando, están montados sobre el Evangelio, tienen la capacidad, por favor, del arco, ¿sí? Tienen la capacidad de tensar a quien tengan que tensar, pero no tienen flechas. Por eso es que dentro del mundo evangélico se están dando las cosas que se van a dar en este tiempo. Por eso es que vemos una de las grandes problemáticas del mundo evangélico. Y yo sé que en medio del coronavirus y de todo lo que está pasando puede ser algo tan ingenuo de hablar. Incluso a mí me da vergüenza mencionarlo. Pero una de las cosas más comunes y populares dentro del mundo evangélico es el tráfico, ¿sí?, o es el tránsito, vamos a decirlo de esta manera, de seres humanos. La gente que anda sin destino, o sea, que son saetas sin aljaba, por favor, que no tienen verdaderamente un lugar en los lomos de un padre, que no tienen un lugar en los lomos de un hombre serio que mañana los pueda poner y los pueda tensar hacia un destino profético, o sea, hacia un destino escatológico. ¿Cómo me puede lanzar un hombre hacia un destino profético, por favor, cuando en realidad él no tiene noción de la parte escatológica? Entonces necesitamos corregir esos conceptos y eso es un mal que viene sobre la iglesia. Por supuesto que esto tiene que ver también con un mal que viene sobre la humanidad, pero yo estamos centrados en entender el escenario iglesia. Sigo adelante. Dice que le fue dada también una corona, o sea, le fue dada autoridad y le fue dado de alguna manera un nivel de gloria y salió venciendo para vencer. O sea que no están jugando, creen sinceramente de verdad lo que están haciendo. Y algunos estarían dispuestos incluso a morir por la causa. Pero eso no quiere decir que estén haciendo las cosas correctamente. Sabemos de que hay muchas religiones donde la gente está dispuesta a morir por la causa, incluso más allá de muchos
que se llaman cristianos. Pero el tema es de que si estamos en lo acertado o no. Pero ese es un tema complejo. Necesitamos hombres, por eso para poder chequear a un verdadero hombre, por favor, a un verdadero arquero, es importante chequear el hecho de que engendre hijos, no de que los tenga. Porque hoy, bajo el nivel de corrupción dentro de la religión que hay, hoy cualquiera puede hacerse de gente sin necesariamente haberlo engendrado. Pero nosotros sabemos de que no puedo hacer dar en el blanco flechas ajenas. O sea, no puedo hacer dar en el blanco por más buena intención que yo tenga, por más corazón y disposición que yo tenga. Se lo dice un hombre que lleva un montón de años en esto. He visto el ir y venir de las personas, he visto las etapas, los ciclos de las personas, y sabemos de que una persona la tiene que hacer dar en el blanco, mal o bien, pero tiene que ser la persona que la engendró en el Evangelio. Cuando se abrió el segundo sello, oí un segundo ser viviente que decía: salió otro caballo bermejo, y el que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Sabemos que esa gran espada, para que se mataran lamentablemente unos a otros, y no podemos mirar esto con otros ojos, es justamente la palabra de Dios. Piensen por un momento todos los hombres de Dios que me están oyendo. El gran problema tuyo, el gran problema de tu desarrollo, el gran problema incluso de la convivencia, no lo has tenido ni con el Estado, ni con el sistema de gobierno del país donde te tocó vivir. Tampoco lo has tenido con el diablo personalmente, porque el diablo no te puede detener, pero sí seguramente lo has tenido con fuego amigo. Así se llama esto, cuando te agreden con la propia espada de la palabra, los que tendrían que estar apuntando hacia adelante, eso se llama fuego amigo. Vemos nosotros de que hay un problema al respecto. Se están matando nuestros hombres entre ellos con la propia palabra de Dios. Por eso es que vemos tantas divisiones, tantas ideologías, tantas filosofías, porque todo el mundo, de alguna manera, y ahí es donde usted se da cuenta de que las cosas están mal gestadas, todo el mundo cree estar peleando por lo que entiende que Dios le ha dado. Y entienden con un espíritu de dueño, no con un espíritu de administración. Cuando uno habla con un político norteamericano, en esa democracia tan adelantada en este continente americano, se da cuenta de que ellos tienen un concepto del gobierno, y ellos nunca hablan de gobierno, ellos nunca dicen yo estoy en el gobierno, ellos nunca dicen yo soy parte del gobierno, ellos nunca dicen yo soy la autoridad, ellos dicen soy parte de algo llamado la administración. Por eso usted escuchará hablar la administración Trump. Pero sin embargo en nuestros países latinos hay otro concepto de la autoridad. Nosotros no le llamamos administración, sino que nosotros le llamamos gobierno. Esa idea gubernamental del latino, de alguna manera, que es una cuestión de carácter, por favor, cultural, se ha trasladado al ámbito de la iglesia. Por eso es que nuestros líderes se creen los dueños de la iglesia, se sienten con autoridad sobre la iglesia. Ellos creen que son los dueños de la iglesia y no saben que simplemente son los administradores. Algunos ni siquiera saben de que ya dejaron de administrar lo de Dios porque dejaron de engendrar vida, dejaron de engendrar nuevos hijos. Algunos creen que porque tienen un edificio son administradores de Dios y no saben de que lo que Dios nos mandó a administrar son seres humanos. Después los ladrillos vienen por consecuencia de la gente. ¿Me entienden? Algunos han llegado a tales bajezas para obtener, por favor, un lugar, un edificio, que han llegado a la traición, a la mentira, a la estafa, para poder obtener un lugar, de alguna forma, donde congregar a la gente. Porque creen o tienen la mentalidad de que de alguna forma son los dueños y los administradores absolutos, los gobernadores absolutos de la iglesia en la tierra. Y en realidad somos sencillamente, por una cuestión de misericordia y de amor, somos los administradores de Dios en el planeta, nada más. Y administramos las cosas de Dios. Dios pone y saca en el momento que algo, por favor, no funciona, Dios reacomoda. Y algunos dejaron de administrarlo, Dios en la tierra, y ni siquiera se han dado cuenta, porque Dios no es ofensor. Dios no lo publica, Dios no lo pone en Facebook ni en WhatsApp para lastimar a nadie. Sencillamente Dios hace, por favor, ¿sí? Sin lastimar a nadie y sin manchar el nombre ni la reputación de nadie. Necesitamos aprender a entender esto, por favor. Esta es la situación de la iglesia mundial. Entonces nos estamos lastimando con esa gran espada entre nosotros. Se abrió el tercer sello y el tercer ser viviente decía: ven y miré, y aquí un caballo negro. El que lo montaba tenía una balanza en la mano. ¿Por qué una balanza? Porque tenemos que ser pesados. Por supuesto que la sociedad va a ser pesada, pero ustedes saben que el juicio va a comenzar por la casa. Nosotros somos los primeros que tenemos que ser pesados.
Y la Biblia dice claramente de que Dios pesa los corazones, que Dios pesa los espíritus. Somos pesados, creo que lo dice en el libro de Proverbios, ahí nos los va a asistir Juanjito, Proverbio capítulo 17 creo que lo dice, si no me falla la memoria. Tenemos que ser pesados. Y cuando nosotros somos pesados, la Biblia dice que los sacerdotes eran pesados. Por eso es que nosotros vamos a ser pesados. Y todo esto se ha tomado para juzgar a la sociedad, que es ignorante. Pero en realidad esto es para nosotros. Nosotros tenemos que ser pesados. ¿Quiénes eran pesados? Eran pesados los sacerdotes y eran pesados los reyes. Y nosotros somos eso, reyes y sacerdotes. La Biblia dice en el libro de Números y en el libro de Levíticos que no podía ejercer el sacerdocio un hombre que le sobrara o que le faltara, o sea, que estuviera excedido de peso o que le faltara el físico. ¿Por qué? Porque el efod sacerdotal tenía una medida y el ser tenía que ingresar a medida. El efod o la vestidura sacerdotal no la podemos hacer a medida. El sacerdocio de turno hoy sobre la tierra, por eso es que vamos a ver lo que está pasando en los próximos capítulos, como el 8. Nosotros sabemos de que nosotros sabemos de que la vestidura sacerdotal no la podemos hacer a medida. Y mucho de nuestro liderazgo, o la mayoría de nosotros, hemos desarrollado nuestra vestidura sacerdotal a nuestra medida. O sea, la ajusto a mi medida, a mi cultura, a mis filosofías, a mis dogmas, a mis pensamientos. Y creemos de alguna forma de que estamos vestidos. Pero la vestidura, o entro en la vestidura sacerdotal o no entro, ¿sí? Y me visto como se vistió Adán cuando perdió su vestidura sacerdotal en el huerto, ¿no? de revelación y de luz. Sabemos nosotros que él se tuvo que tejer su vestidura. Y ahí es donde entra nuestro liderazgo, tratando de cubrirse a sí mismo, de cubrirse de alguna forma, de generar sus propias vestiduras, que son unas vestiduras de religión. Necesitamos levantar una generación, por favor, entendida al respecto, para que podamos trabajar fuertemente con respecto a todos estos misterios. Ahora, vamos a seguir más adelante. Dice, por favor, está claro que vamos a ser pesados, también eran pesados los reyes. La Biblia dice que en el tiempo de Daniel fue pesado Belsasar. Ustedes saben de que apareció un dedo en lo encalado de la pared y dice la escritura que dijeron, sí, pesado ha sido en balanza y ha sido hallado falto. Y eso tiene que ver con la llenura del Espíritu y con la impartición, ¿no? Pero no nos vamos a detener ahí, sino que estoy mencionándole la problemática en la que se encuentra la Iglesia mundial y que Dios en el capítulo 8 la tiene que arreglar de alguna forma porque se nos ha terminado el tiempo, ¿sí? Vamos a saltar luego del capítulo 6 al capítulo 7, que son dos capítulos que se están desarrollando prácticamente en paralelo en este tiempo. Ahora dice, por favor, esta es la realidad de la iglesia. Miré aquí un caballo amarillo y el que lo montaba, dice, tenía por nombre muerte y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y dice, y con las fieras de la tierra. Cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio, por favor, que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas? Dice, no juzgas hasta nuestra sangre en los que moran en la tierra. Luego dice, y se dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se complementara el número de los consiervos y de sus hermanos que también habían de ser muertos. Ahora, déjenme contarles algo. Quiere decir que nosotros estamos de alguna manera experimentando el desarrollo, por favor, de la apertura de los sellos. Sabemos de que los 4 jinetes están de alguna manera, por favor, operativos sobre la tierra. Lo que yo quiero que podamos entender es esto para que nadie se confunda. Nosotros de alguna manera estamos a punto, ¿sí? Estamos a punto de que se pueda experimentar en la tierra este verso 7 en adelante, capítulo 6, verso 7. Cuando abrió el cuarto sello, vi al cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Esto tiene que ver con lo que llamamos la etapa pretribulacionaria. Creo sinceramente que estamos al borde de entrar en esa dimensión, la iglesia sobre la tierra. Pero ahora, venga conmigo al capítulo 8 para que podamos, ¿sí? Para que podamos trabajar en paralelo y podamos entender entonces la situación. Vengo, por favor, no entienda la Biblia de manera cronológica, porque hay gente que va a decir, bueno, saltó de los sellos a la trompeta, pero es que estamos hablando de que las dos se desarrollan de manera paralela, ¿sí? Por favor, Apocalipsis capítulo 8
¿sí? Apocalipsis capítulo 8. En el capítulo 7 habla de los 144.000. Habla de todos los que están siendo trabajados, ¿sí? Por la iglesia de carácter apostólica en la tierra. Sabemos de que son 144.000 no literales, sino que son múltiplo del trabajo apostólico, son múltiplo de 12, son miles de familias, por favor, que son el resultado de la labor apostólica en el planeta. Ahora, eso es en el capítulo 7. Pero vamos, y eso también se está desarrollando. Tenemos el capítulo 6, por favor, con los 3 primeros jinetes, falta la mortandad, ¿sí? Luego, número 2, tenemos el capítulo 7, por favor, donde vemos nosotros que Dios está equipando a los 144.000 y que la cosa está a punto de terminarse. Lo leíamos en el capítulo 6, se los voy a volver a leer porque quiero que entiendan que todavía no se pueden terminar porque falta un cupo de gente. Voy a leérselo nuevamente para que los puedan ver, ¿sí? Dice, y se les dijo en el verso 11, capítulo 6, verso 11, y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco. Son los que llegan de la pretribulación, los que llegan, los que mueren en la pretribulación. Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansaran todavía un poco de tiempo. Ya vamos a ver cuánto es ese tiempo. Hasta que se complementara el número de consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. ¿Sí? Pero claro, ¿víctimas de qué? Víctimas de ese caballo, ¿no? De ese último animal que de alguna forma tiene que ver con una serie de males sobre la tierra. Sabemos nosotros en paralelo, otro dato, en paralelo, porque hay gente que va a decir, bueno, pero ¿de qué van a morir? La Biblia dice que va la muerte y el adjunto y van a morir por muchas causas. Una de ellas es el Islam. Déjenme, por favor, que les explique de qué manera. La Biblia menciona cuatro colores. Número 1, un caballo blanco. Estamos hablando ya de un escenario, por favor, de un escenario religioso. Número 1, un caballo blanco. ¿Sí? Sabemos que hay un caballo negro, que es, o en este orden, un caballo blanco, un caballo rojo, ¿sí? O bayo, un caballo blanco, un caballo rojo, un caballo amarillo, o un caballo negro y un caballo amarillo. Esos son los 4 caballos que nosotros vemos. Cuando usted analiza los 4 caballos, los 4 colores, porque en realidad el último no es un caballo, por favor, no es un caballo amarillo, sino que la Biblia en el original, luego revísenlo al último, es un caballo verde. Claro, lo que pasa es que no lo pueden ver, no lo pueden traducir como verde, porque verde no existe, existen los rojos, existen incluso los bayos, los negros, pero un caballo verde no existe, incluso existe en amarillo, entonces amarillo. Pero la nueva traducción viviente dice verde, la traducción original es verde. Entonces, ¿por qué están esto? Estos son los colores entonces, negro o blanco, ¿sí? Blanco, amarillo, rojo y verde, ¿sí? ¿Qué son esos colores? ¿Qué son esos colores? Esos son los colores del Islam, como ustedes saben. Toda bandera islámica, por constitución, tiene que tener esos colores. Esos son los colores del Islam, que también de alguna forma se está galopando sobre la faz de la tierra y es uno de esos grandes males. Pero ya no estoy hablando del escenario iglesia, sino que estoy hablando del escenario mundo. Pero ese Islam que anda sobre la tierra también ha mandado a muchos santos, por favor, y están en espera, porque hay muchos santos que ya han muerto por mano del Islam, y eso no es nuevo, y los que morirán en el tiempo por mano del Islam, y por medio de las enfermedades y de cuantas cosas que se irán de la tierra. Pero vamos al capítulo 8 para que podamos entrar entonces en lo que necesito que analicemos en el día de hoy. Apocalipsis capítulo 8, ¿sí? Donde yo quiero que, acá tengo algunas de mis notas para que podamos analizar, aunque hay algo que no he mencionado en el capítulo 6, pero vamos al capítulo 8 rápidamente para que podamos ver algo. Apocalipsis capítulo 8, verso 1. Dice, cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio como por media hora. Analicen esto por un momento, por favor. Cuando se habló de esto, se hizo silencio como por media hora. Ese silencio del que describe la Escritura es un silencio de 30 minutos de Dios. No son 30 minutos humanos, son 30
minutos, las Torres Gemelas son más antes y un después de ahí en adelante. Se manifestó de manera diferente al mundo el terrorismo, se manifestó de manera diferente al mundo una serie de cosas que de alguna manera en otro tiempo vivíamos como alejados de todo esto. Pero escuche esto, eso tiene que ver con ese silencio, que hay muchísimas cosas ahí, pero no tenemos el tiempo para eso, porque quiero darle un paneo general. Verso 2. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Comienza un gran movimiento con respecto a intimidad. Y fíjense en esto, de la mano del ángel subió la presencia de Dios humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tocó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. O sea, venimos del versículo 1 de un silencio de 200 y pico de años y entramos, por favor, en un momento, en una irrupción de Dios, donde de alguna forma vemos todos nosotros de que se vuelve a encender algo. Y la Biblia dice claramente, escuche esto, por favor, una vez que fue soltado sobre la tierra, hubo un despertamiento. Y dice que hubo trueno, voces, relámpago y un terremoto. Y cuando usted conoce la Biblia, sabe que todo lo que menciona, todos los fenómenos que menciona el versículo 5, la Biblia los describe sencillamente como una forma de comunicación de Dios. Porque Dios se manifiesta o habla o transmite cosas, como le pasó al profeta, ¿no? Que se escondió en la hendidura de la peña, por favor. Pero es una forma de manifestar. Está hablando de diversas manifestaciones de Dios, que son las que hemos tenido nosotros hasta ahora, ¿no? Vemos nosotros, por favor, truenos, voces, relámpagos y un terremoto. Pero ahora déjenme explicarle algo. Pero Dios no está en el tema. Es importante entender eso, por favor, porque eso es lo que le dijo a Elías. Entonces dice, y los 7 ángeles que tenían 7 trompetas se dispusieron a tocar. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclado con sangre. Y déjenme que nos detengamos un momento ahí. Dice que hubo granizo, dice la Biblia, por favor, dice, hubo granizo y fuego mezclado con sangre. Cuando analizamos el fenómeno del granizo, déjenme contarles algo y vamos a hablar del escenario iglesia. Nosotros sabemos de que el agua puede estar en 3 estados. Sabemos de que el agua en su primer estado, ¿sí?, está en estado gaseoso. Ese es el estado en el que en algún momento de la historia ha estado en nuestro planeta. En algún momento de la historia, déjenme que se los cuente, en algún momento de la historia, el agua en nuestro planeta estuvo exclusivamente en estado gaseoso, en forma de cobertura sobre la atmósfera de nuestro mundo, cubriéndolo y protegiéndolo de todas las incursiones de los rayos UVA. Eso es lo que hoy día nos envejece. ¿Por qué no está esa agua en estado gaseoso hoy día? Por causa del pecado. Porque cuando Noé, por favor, metió en el arca, como ustedes saben, ese líquido, esa agua que estaba en estado gaseoso, por favor, pasó a estar en estado líquido. Y después de que pasó de estar de estado líquido, pasó a estar en estado sólido, en lo que conocemos nosotros, por favor, sobre los polos. Por eso en nuestros polos está el agua, como dice Job. Yo creo que Job lo menciona ahí, creo que lo dice Job en el capítulo, si no me equivoco, Job capítulo 38, verso 30. Ahí se lo van a poner, ¿no? La Biblia dice que el abismo está cubierto por agua, que está solidificada o está como la piedra, según la versión que ustedes lean. Por eso es que se están deshielando, como ustedes saben, los polos, porque nos tenemos que enfrentar a eso. Una vez que se hayan descongelado o deshielado los polos, como sabemos que tiene que salir todo lo que está en prisiones de oscuridad ahí en esos polos. ¿Por qué? Porque de ahí se tiene que producir la afluencia, ¿no?, de los espíritus que están en oscuridad para que traigan sobre la tierra la tribulación y la gran tribulación. Pero estamos al borde porque eso ya comenzó de alguna forma y los científicos están tratando de prevenirlo, pero sabemos de que eso no se va a poder detener. Ahora, quiero pedirles que vayan poniendo los textos para que la gente los pueda tener. Job capítulo, he dicho,
Job capítulo 38, verso 30. Ahora, escenario iglesia, ¿qué tiene que ver esto? Sabemos nosotros de que Dios, escuche esto, trae un movimiento acelerado. Una vez que suena la trompeta, trae un movimiento acelerado de granizo sobre la tierra. Y cuando habla de granizo, está hablando del agua, que es la palabra, en su estado más, por favor, resistente. Ya no es en estado gaseoso, que es de la manera que nosotros hemos manejado el agua. Nosotros hemos manejado el agua como en la antigüedad, en estado gaseoso. ¿Por qué? Porque está gravitando en el aire. Esa es agua en estado gaseoso. La palabra ha estado gravitando en el aire, pero la palabra no ha podido ser un fundamento, no ha podido ser, por favor, una plataforma para la iglesia. Entonces esa palabra tenía que caer en formato de razón, que es como dice el libro de Deuteronomio, que también me lo van a poner ahí. Dice la Escritura que como la lluvia destila tu razonamiento. Por favor, entonces, cuando esa palabra, que es en forma de razonamiento, o sea, cuando la revelan a esa palabra en forma de razones de Dios, que es lo que estamos haciendo ahora, esa palabra pasa a estar en estado, por favor, se vuelve como la piedra, que es la única forma que le pongamos un freno, como Dios se lo puso, al avance de los demonios que están de alguna forma en el abismo, que están las bocas del abismo sobre el polo sur y el polo norte. Es la única forma de que nosotros podamos detener el avance del infierno, del enemigo y de todo lo que el enemigo quiere hacer sobre la tierra. Pero Dios dice de que viene la tierra lluvia de granizo, o sea, con un movimiento de una palabra en una dimensión mucho más grande. O sea que los que estaban acostumbrados sencillamente a respirar la palabra, los que estaban acostumbrados a nebulizarla la palabra solamente, se van a tener que preparar para que la palabra venga en estado sólido. Pasa lo mismo que cuando se la compara la palabra con el trigo. Sabemos de que el trigo es la palabra en su máxima pureza, en grano. Luego viene la harina, por favor, y luego viene el pan. La iglesia está acostumbrada a que le den en la boca, pero no está acostumbrada al procesamiento, ni está acostumbrado a manejar el grano, mucho menos. Entonces Dios viene con grano, o Dios viene con granizo a la tierra, por favor, porque se ha terminado el tiempo. Viene con cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni siquiera te lo habías imaginado. Y tiene que ver con todos estos misterios que nosotros estamos mencionando en el día de hoy. Pero la Biblia dice que lo que va a producir ese granizo, fuego, dice, fuego mezclado con sangre, es lo que viene, fuego mezclado con sangre. Cuando usted analiza el fuego mezclado con la sangre, escuche, entienda las sombras y las figuras continuamente, esto es pura sombra y figura. No podemos ir a otro lugar que el Antiguo Testamento, al templo y al tabernáculo, a lo que se llamaba el holocausto. Cuando se desangraba un animal, en la sangre había que pasarla por el fuego. Eso quiere decir que se terminó el tiempo. De alguna manera viene una visitación de granizo. Número 1, por favor, a abrazar y apartar a los fríos, nunca a los tibios. Y por el otro lado, los que están calientes. Es un movimiento definitorio para la tierra. Número 2, un movimiento definitorio. El granizo, el hielo, por favor, y por el otro lado el fuego, mezclado con la sangre. Ese fuego mezclado con sangre es un movimiento, no puede haber granizo mezclado con sangre, es fuego mezclado con sangre, porque eso habla de una generación, por favor, que tiene que ser sacrificada. Está hablando de un holocausto al finalizar la gracia. Está hablando de los santos que de alguna manera van a permitir, por favor, que dar la vida por el Evangelio, dar la vida por sus convicciones, dar la vida. Y cuando estoy hablando de dar la vida, no estoy hablando literalmente de la muerte biológica, estoy hablando de dar el tiempo, de dar las finanzas, de dar todo lo que de alguna manera tenemos, por favor, para poder entrar en esa etapa. O sea que lo que Dios nos está demandando ahora, por eso es que Dios nos está llevando a un rincón, es porque la tierra está siendo, por favor, ya no visitada, ya no, por favor, ya no está siendo regada con agua, con lluvia en forma de agua, sino que ahora es granizo. Por favor, se nos dio tiempo para el rocío, se nos dio tiempo para la lluvia, pero ahora es granizo. Y ustedes saben que el granizo, donde no estás cubierto, el granizo daña. El granizo donde no estás cubierto, el granizo no es como la lluvia, que sencillamente te va a mojar, sino que el granizo va a matar a muchos. Por favor, como va a ocurrir con el fuego, mezclado, como dice, por favor, con sangre. Es una operación, por favor, que Dios va a llevar adelante con la
Esto tiene que ver con la iglesia. Y mire lo que dice, que fueron lanzados sobre la tierra, la tercera parte de los árboles, está hablando de seres humanos, nosotros somos los árboles, por favor, se quemó y se quema toda la hierba verde. O sea, no hay lugar en los próximos años dentro de la iglesia, no hay lugar, ¿sí? No hay lugar, escúcheme esto, no va a haber lugar dentro de la iglesia para la hierba verde. ¿Sí? No hay lugar para lo que no haya madurado. Por eso es muy importante que podamos entender ese misterio. El misterio de la maduración. Estamos siendo llevados a un nivel de maduración muy grande por parte de la iglesia. Por favor, verso 9. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar. Escuchen, la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar. Por un lado, Dios afectó a los árboles, los va a consumir. Los consume a los árboles, está hablando de nosotros, en el buen sentido de la palabra. Quiero que entienda que hay un mensaje para la iglesia y un mensaje para la sociedad, ¿sí? Entonces dice, voy a seguir, dice, entonces, estoy en el verso 7, el segundo, verso 7, sí, y dice, la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda hierba verde. El segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar y la tercera parte del mar, está hablando de la sociedad, ¿sí? Se convirtió en sangre. Cuando habla de la sociedad, en este caso, está hablando de la sociedad, está hablando de la gente. Recién se refería al pueblo de Dios, se refería a los árboles, al plantío de Jehová. Pero, por favor, la segunda, entonces, cayó una montaña ardiendo, dice, en fuego, dice, y fue precipitada en el mar. Y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Sabemos nosotros de que es un fenómeno, por favor, los expertos dicen que es un fenómeno astronómico que se da en el planeta en el ámbito secular. Y yo creo que en el ámbito natural, así como ya pasó una vez, que cuando Satanás fue destituido, por favor, y que en la tierra había una creación reptiliana, lo que conocen ustedes como los monstruos prehistóricos, fue tomado en el cielo, él y sus demonios, y fue definitivamente estrellado contra la tierra. Eso se dio en el mundo espiritual, pero también se dio en el mundo natural, porque nuestro planeta fue duramente golpeado. En la antigüedad, por favor, fue duramente golpeado por asteroides que vinieron del sistema solar. Y sabemos nosotros que uno de ellos, o el más importante que se conoce en el planeta nuestro, impactó en lo que conocemos como el Golfo de México, en el istmo de Tehuantepec. Eso quiere decir que esto, por favor, como aquello en el pasado, que tiene un escenario mundo natural donde se extinguió una raza, también tiene un escenario espiritual, donde cayó a la tierra un ser que Dios había desechado, que era Satanás el diablo. Ahora, fíjense que esto vuelve a ocurrir de alguna manera. Y dice esto, mire lo que dice. Dice, el segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego, fue precipitada en el mar. Y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar. Y la tercera parte de las naves fue destruida. Ahora les cuento qué es esto. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. ¿Sí? El nombre de la estrella es Ajenjo. O sea, en realidad no cayó solo una, sino que cayeron dos. Una más grande que la otra. Pero está mencionando las características de lo que cayó. Voy a leerlo. El nombre de la estrella es Ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo. Y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas. Quiere decir que cuando la Biblia dice de que esto cayó, de que estas estrellas cayeron, de alguna manera está hablando de un movimiento, de un emisario negativo y un emisario positivo. Es positivo en el buen sentido de la palabra. Es probable de que esté hablando de una operación, pero descrita para dos escenarios. Yo creo que es una cuestión, es una situación, pero que se dio en dos escenarios.
Cuando cayó Satanás, el diablo, a la tierra, en el ámbito natural, contemplamos y están las marcas en nuestro planeta y están de alguna forma las evidencias de que se extinguió una creación reptiliana en ese momento cuando golpeó la tierra. Pero paralelamente nosotros tenemos un documento que la Biblia dice que Satanás fue lanzado a la tierra. En este caso la Biblia nos da una perspectiva de algo que nos está mostrando el epicentro, pero en dos escenarios diferentes de un mismo evento. Número uno, dice que era como una montaña que cayó en la tierra. Y fíjense lo que dice, que dentro del ámbito social, por favor, produjo una serie de cosas, ¿no? Que las acabamos de leer. Pero luego lo que a mí me interesa es lo que dice ahora en el verso 10. El tercer ángel tocó, dice, la trompeta y cayó del cielo una gran estrella. Esa palabra estrella en el original es ministro. En el original es un ministro, es un enviado. O sea que hay un movimiento cristiano, un movimiento religioso mundial que de alguna manera, por favor, va a caer de la gracia y va a producir amargura en las aguas. Y sabemos de que las aguas tienen que ver, por favor, sabemos de que las aguas tienen que ver con la palabra, lo mencionábamos hace un momento, pero también, viéndolo en otro escenario, tiene que ver con la gente. Y la Biblia dice claramente de que la gente muere por causa de esas aguas. Y eso, todo eso, por favor, de alguna manera estamos a punto de ingresar en una etapa como esta. Estamos viéndolo sobre la faz de la tierra, el hecho de un movimiento cristiano que en vez de colaborar, de aportar y de hacer para que la gente se desarrolle en plenitud, para que la gente dé en el blanco, para que la gente, por favor, realice verdaderamente su vida, un movimiento que ha colaborado para que la gente viva en amargura y en tristeza y lleno de limitaciones. Un movimiento que en vez de señalar lo positivo está señalando lo negativo. Un movimiento que en vez de tener los ojos de Dios para ver las capacidades, las cualidades, los dones y los talentos, para ver lo extraordinario de la creación, puedan ver sencillamente lo negativo. Necesitamos entender la condición de la iglesia cuando la Biblia describe este acontecimiento. Ahora, voy a avanzar un poco más para que podamos entender esto rápidamente. Dice entonces, por favor, el cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol, y la tercera parte de la luna, y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos, y no hubiese luz en la tercera parte del día, y asimismo de la noche. Sabemos nosotros que cuando la Biblia habla de este movimiento, ¿no?, extraordinario con respecto a la situación del sol y de la luna. Sabemos nosotros que cuando la Biblia habla del sol, en este caso está hablando de Jesús. La Biblia habla del sol y está hablando de Jesús. Y cuando habla de la luna, está hablando de todo lo que tiene que ver con la iglesia y sus niveles de influencia. Y fíjense lo que dice en este momento, de que tanto el sol, por favor, como la luna se oscurecen. Es una expresión que ustedes la van a ver en muchas oportunidades a lo largo de la Biblia. Pero hay algo que yo me acabo de olvidar y que no lo he mencionado. Si retroceden conmigo al versículo 7, dice, el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclado con sangre que fueron lanzados sobre la tierra. Voy a pedirles que puedan ver algo. Joel capítulo 2, ¿sí? Joel capítulo 2, verso 30. Joel capítulo 2, verso 30. Yo voy a leerlo acá porque es un texto que necesitamos entender. Joel capítulo 2, verso 30. Y hay algo con respecto a eso que yo me lo estaba saltando y quiero dejárselo en su corazón para que lo podamos entender. Joel capítulo 2, verso 30. Dice la Biblia de la siguiente manera. Ustedes lo han leído. La Biblia, en el libro de Joel, un profeta extraordinario hace una especie de tour profético para que podamos entender la situación. Y fíjense lo que dice él. Dice, después de esto, está hablando del futuro, derramaré de mi espíritu, está hablando del tiempo de la gracia, sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. También sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo, ¿sí?, y en la tierra. ¿Cuáles son los prodigios o cuál es el fenómeno?
lo que llama la Biblia el prodigio? ¿Cuál es el fenómeno sobrenatural que vamos a ver en la tierra, en la vida de los seres humanos, por Dios, una vez que la gente haya alcanzado el misterio de la llenura del Espíritu Santo, cosa que todavía no está clara en la tierra? Pues la gente cree que los temblores y que hablar en lengua es la evidencia de la llenura, pero no es eso y no es el momento para explicarlo. Pero una vez que eso está claro, dice: daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego, sangre y fuego y columnas de humo. Y vuelve a decir lo que de acá se tiene que haber parado Juan para revelarnos lo que nos revela: el sol se convertirá en tiniebla y la luna en sangre antes de que venga el día grande, terrible y espantoso de Jehová. Eso tiene que ocurrir antes, por eso estamos antes, estoy situándolo antes de lo que entendemos, por favor, como el periodo tribulacionario. Ahora, ¿qué significa el hecho, por favor? ¿Qué es lo que significa el hecho de lo que mencionábamos recién con respecto a estos textos tan importantes, con respecto al capítulo 8, por favor, para que retomemos el tema? Vemos nosotros entonces que se tocó y ocurrió algo: se oscureció el sol y se oscureció la luna. Entonces vemos nosotros de que vamos a entrar en una etapa no de desconocimiento, ¿sí?, como fue el tiempo del oscurantismo, que era una ausencia de conocimiento, sino en una etapa donde se va a opacar la figura de Cristo y la figura de la iglesia, donde la iglesia pierde su capacidad de influencia momentáneamente, escuche esto, y donde parece que lo de Dios se opacara. Estamos a punto de entrar en esa dimensión, donde pareciera, mucha gente se va a encontrar en el desosiego, en el cansancio, en la frustración. Hay muchos hombres de Dios que ahora, al no entender la parte escatológica, se están preguntando: ¿y ahora cómo sigue nuestro ministerio? Yo nunca me paré delante de una cámara. Otros no saben, porque para ellos el ministerio es recaudar diezmos o recaudar ofrendas. Entonces no saben cómo le van a hacer frente. Algunos creen incluso, por favor, de que se les va a terminar todo. Pero déjenme decirles algo: tiene que ver con el misterio de lo que está ocurriendo, porque está permitido por Dios. ¿Por qué? Porque Dios de esto está levantando una generación, y Dios va a levantar una generación inteligente. Déjeme dar algunos consejos de lo que tiene que hacer la iglesia. Doy gracias a Dios por los hombres que se han adelantado en el tiempo, porque hay mucha gente que tiene sus iglesias estructuradas sólidamente, que tienen casas, que tienen abiertos. Doy gracias a Dios por hombres que vieron esto hace muchos años, por favor, y se prepararon. Hombres en Colombia, por favor, sí, que de alguna manera Dios les reveló un misterio organizacional de la iglesia, y no dependen, ellos no dependen de tener que pararse en un púlpito como la gente de la época más conservadora y más religiosa, o sin revelación o sin luz, que para ellos iglesia es tener que pararse el domingo delante de las personas, y hasta sufren cuando la persona no asiste al lugar específicamente. Vemos a hombres como Maldonado en Miami, gente adelantada que tiene sus infraestructuras, como Raúl, como Ávila, hombres que diseñaron, que pudieron tener una lectura. Por favor, llevamos muchísimos años hablando de estructura. En muchísimos lugares despotricaban de las estructuras, en muchísimos lugares renunciaron, le dijeron a la gente que eso no funcionaba o que no era de Dios. Y hoy día, ¿cómo van a hacer para poder contener a las personas? Hoy día prepárense, porque mucha gente no se va a poder congregar por un largo tiempo. Muchísima gente no va a poder llegar a edificios específicos a reunirse. Se va a desbandar esa gente. Necesitamos, por favor, necesitamos trabajar fuertemente con una generación de hombres, y necesitamos estructurar. Ahora es mucho más complicado estructurar en este tiempo, pero van a tener que estructurar. Se cerró la puerta a lo profético, se cerró la puerta a lo escritural, a la profundidad, se cerraron las puertas a lo escatológico, pero ahora va a haber que volver a la parte escritural y escatológica. Va a haber que regresar, porque necesitamos dirección. Los pastores necesitan estar con hombres sanos, los pastores necesitan estar con hombres de revelación escatológica y con hombres que le den las llaves para estructurar. Hombres que tengan una infraestructura discipular para que las iglesias, para que la gente no les falte el suministro, porque lo que ha pasado hoy es lo que está la sociedad o la política ahora sí está tratando de que no ocurra. ¿Qué es lo que está tratando nuestros gobiernos?
En medio de este tiempo difícil, nuestros gobiernos están tratando que algo no pase. ¿Y qué es lo que no quieren que pase? Que haya un desorden social, número uno, y número dos, que no se rompa la cadena alimentaria. O sea, que el productor pueda producir y lo que produce lo que el productor puede desarrollar en la tierra llegue a tu hogar para que tú te alimentes. Eso, en el único lado donde se rompió fue en la iglesia. La iglesia se rompió eso. ¿Por qué? Porque la iglesia no tenía infraestructura. Y ahora la gente, ¿de qué tiene que vivir? De una predicación que le suelte su pastor o su líder o quien sea por WhatsApp o por Facebook todos los días o una vez a la semana o 2 veces o lo como quiera. Ese va a ser el sustento, cuando en realidad tendría que haber estado la infraestructura preparada para que los productores, nosotros de palabra, los que de alguna forma sembramos y cosechamos el trigo y tratamos el grano con nuestras manos, te pudiera llegar a tu casa y que no dependiera de mi persona o que estés prendida del Facebook o de la pantalla, sino que te llegara por un montón de medios para que no te faltara la nutrición y el alimento. En el único lugar donde se rompió esto primero fue dentro del mundo evangélico. ¿Por qué? Porque no estábamos preparados, no había una preparación, porque nuestros líderes creen en el pastoreo a la antigua usanza. Nuestros líderes creen en que ellos van adelante y que la multitud los tiene que seguir de atrás. ¿Entienden? Creen más en una idea de Superman que en una idea, por favor, del Cristo proveedor de la diversidad, del poder de Dios. ¿Me está entendiendo? Y máxime que a la gente la enseñaron con una mentalidad sectaria. No escuches a nadie, solo se escucha al Padre. Y si escuchas a otro es adulterio. Y si escuchas a otro es infidelidad. Y solamente se escucha al Padre. Nos bombardearon con todo eso. Entonces la pobre gente está condenada de alguna manera a morir de inanición en sus hogares. Necesitamos fortalecer en este tiempo. Necesitamos entender a lo que nos vamos a enfrentar. Necesitamos, escuche, número uno, reestructurar. Usted va a ver a muchos hombres en este tiempo pidiendo perdón y reestructurando y aceptando lo que nunca aceptaron. Otros pidiendo perdón y aceptando la parte escatológica y la verdad, que en otro tiempo la despotricaron, incluso la difamaron. ¿Saben cuánta gente? Vengo hace años hablando de esto. Esto es para lo que Dios me llamó. Aparte de ser un apóstol y de tener mis hijos en las naciones, Dios me llamó a formar gente, a aportar a la iglesia de Jesucristo, al cuerpo de Cristo, con un magisterio. Por favor. Y de alguna forma nos hemos encontrado con tanta gente cerrada, con tanta gente que de alguna forma se cerró a lo que Dios estaba haciendo y hoy día nos vamos a encontrar con un problema. Pero estamos a tiempo. Yo estoy acá para eso, para decirte que estás a tiempo. Tenemos que levantarnos, tenemos que pedirle perdón a Dios como todos lo hemos hecho. Por favor, no vas a ser el único. Y tampoco tienes que hacerlo públicamente ni darle demostraciones a nadie de que le has pedido perdón a Dios. Pero en el secreto, en la intimidad y decirle a Dios, me quiero abrir, quiero crecer, quiero estar al lado, quiero estar cerca de un visionario, no de un eclesiástico, no de un religioso, sino de un visionario. Porque alguien nos tiene que enseñar a ser iglesia. Alguien nos tiene que dar las herramientas, los materiales, alguien tiene que estar ocupado de mí, alguien tiene que estar cerca mío como pastor, ¿me entiendes? No crea en ese liderazgo que te dice, bueno, lo que tienes que hacer ahora es venir a la visión apostólica, y bueno, ¿y cómo me multiplico? ¿Y cómo preparo a la gente? No, eso Dios te lo va a mostrar, Dios te lo va a hacer. Así era el pastorado antes. Pero así no funciona el pastorado, así no funciona el liderazgo. El liderazgo prepara, el liderazgo equipa, para que cuando atravesemos por grandísimas etapas y pruebas. Acabo de atravesar una prueba gigante a nivel familiar hace poco más de un año. Atravesamos de carácter personal, pero yo no entendía que Dios nos estaba preparando para esto, para esta nueva etapa. Y estar con un grupo de gente, con un equipo de hombres, altamente equipados y preparados, gracias a Dios por ellos, para hacerle frente a esto y para equipar y preparar a la próxima generación, para poder asistirlos, para poder dar el trigo. Créame de que hemos almacenado el trigo por años y este es el tiempo para exportarlo a las naciones. Llevo años predicando por el mundo entero, por miles de plataformas, los 365 días del año. Los que me conocen saben de que me bajaba de un avión y tenía que predicar y me subía a otro. Pero ahora entiendo de que llegó el momento para el cual nos hemos preparado por años, para exportar el trigo al mundo entero y poder equipar al liderazgo de turno. Los quiero bendecir y quiero declarar la vida de Dios sobre tu vida. Quiero declarar el amor, la
quiero declarar de que todo va a estar en el control del Padre. Quiero declarar de que todo va a salir bien, de que vas a crecer, de que te vas a desarrollar. Quiero declarar de que tu ministerio va a ser fructífero, poderoso, de que vas a entrar en las dimensiones de la adaptación, en las dimensiones de la transición, que vas a ser alguien que transiciona y que esta crisis del momento es sencillamente un trato de Dios con su iglesia porque está acelerando los procesos. Un abrazo gigante, te amo, quien te habla, el apóstol Alberto Villanueva, junto a toda su familia desde acá, y nos vemos pronto con la ayuda del Padre. Te invito, el día 22 estamos en una escuela donde estoy hablando de esto. Estamos en un grupo cerrado que usted no se puede perder si quiere crecer en lo profético y en lo escatológico. Un abrazo gigante, te bendigo.